asiento, por favor. Quiero contarles que estábamos muy contentos porque en la mañana tuvimos casi full llena la iglesia. Mucha gente que se levantó a poder celebrar este tiempo de resurrección. Y bueno, el día viernes también, no sé, los que estuvieron el día viernes también fue un tiempo muy especial, Viernes Santo, y donde gracias a Dios también la asistencia estuvo casi al tope. Nos faltaron solamente unas cuantas sillas, había gente que estaba parada y realmente le damos gracias al Señor porque vemos cómo su obra está creciendo, y eso simplemente nos ayuda o nos lleva a decirle al Señor que necesitamos de Él mucho y que para Él es la gloria y la honra. Así que denle un aplauso al Señor por eso. Y bueno, todo eso quizás también tiene que ver con lo que hemos estado viendo durante estas semanas acerca del estudio del libro de Hechos y de cómo el Señor ha estado moviéndose en la iglesia que comenzó después de que Él se fue, cómo la iglesia comenzó a hacer muchas cosas. La iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó a desarrollarse. Dios atraía a más personas y podían conocer de Él, y la iglesia comenzó a crecer. Entonces era como mirar cómo Dios nos permite también a nosotros crecer, porque para los que no saben, les cuento, y quizás el pastor también lo ha dicho muchas veces, nosotros comenzamos hace un poquito más de 7 años trabajando con el pastor Esteban, y nuestra primera reunión eran 17 personas. 17 personas. Esa fue nuestra primera reunión que tuvimos después de muchas cosas que pasaron en la iglesia. 17 personas fueron las primeras que se reunieron, donde era un lugar pequeñito, donde ahora ni siquiera el lugar donde nos reuníamos ya existe porque fue demolido, así que ni siquiera tenemos recuerdos de eso, ya se fue. Pero hace 7 años y un poco más, 17 personas arrancamos con este sueño que Dios ha puesto en el corazón. Y vemos cómo el Señor ha ido multiplicando y ha ido agregando a los que tenían que venir. Y uno de ellos ha sido usted. Así que yo quisiera que le diga a la persona que está a su lado: Dios te tenía en tus planes. Dígale, Dios te tenía en sus planes. Dios te tenía en sus planes para que estés hoy aquí. No es coincidencia. Cuando nosotros comenzamos hace tanto tiempo, no era coincidencia que comenzamos la cantidad, ni que Dios fue agregando personas, gente. Y ahora, gracias a Dios, hemos visto cómo el Señor ha hecho que la iglesia crezca. Y como les decía, el día viernes y hoy en la madrugada, vimos cómo esto estaba a full. Y eso simplemente nos llena el corazón de alegría. Pero, siempre hay un pero, ¿no es cierto? Siempre hay un pero. Alguna vez las mamitas dicen de los chiquitos, cuando nacen los bebés, dicen: niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, eso dicen. Y a la verdad, si pensamos un poco, sí es así. Y cuando vemos también que la iglesia, y en la iglesia que estamos estudiando, la iglesia del libro de Hechos, comenzó a crecer, uno puede decir y gozarse, decir: gracias, Señor, cómo te extendiste. Pedro se paró, predicó y se convirtieron 3,000. Después volvió a predicar y se convirtieron 5,000 más. Habían 8,000 personas por lo menos que se estaban reuniendo. Ellos se reunían todos los días. La iglesia se había multiplicado de lo que eran 120. Se había multiplicado a más. Y en ese tiempo solamente se les contaba a los varones. A los niños y a las mujeres no se les contaban. Entonces, de 120 que comenzaron orando y pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo venga en su vida, de repente aparecieron 10,000. Y obviamente manejar a 120 personas es relativamente fácil. Incluso dice que ellos estaban en una casa orando. Quizás ahí mismo en la casa ellos comían, estaban juntos. Quizás se conocían el nombre de toditos los 120 porque eran gente que ya se había relacionado entre sí. Pero de repente la iglesia crece y también los problemas crecen. A pesar de que Dios había dado la bendición de poder hacer, a pesar de que el Señor les había dado el poder al Señor, a pesar de todo lo que habían hecho, sin embargo, siempre recordemos que nosotros como seres humanos siempre vamos a tener problemas. Alguna vez alguien me dijo que si usted quiere salir, no tiene que tener problemas. Cámbiese de este planeta, porque en este planeta, mientras haya seres humanos, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener fricciones.
Y a pesar que la iglesia crecía, a pesar de que la iglesia se multiplicaba, a pesar de que había milagros, a pesar de que el mover de Dios estaba ahí entre todos, a pesar de todo eso, también había problemas. ¿Y sabe qué es lo peor de todos? Es que habían problemas entre los propios cristianos, entre los propios hermanos. Por eso esta mañana yo quiero hablarles de hermanos y rivales, así se llama. Hermanos y rivales. Quizás la persona que está a su lado, regrésale a ver, es su hermano, le abraza, le sonríe, pero quizás también puede convertirse en su rival. Hoy vamos a ver si es que se convierten o no se convierten en rivales nuestros hermanos. Miren, leamos lo que pasaba en Hechos capítulo 6. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, que dice, hubo muestras de qué, pero no que eran cristianos, no que se habían encontrado con Jesús, no que habían incluso algunos recibido milagros. Pero a pesar de eso hubo muestras de descontentos. ¿Qué pasaba? Dice, los creyentes que hablaban griego, ¿qué pasaba? Qué raro que se quejen, no. Porque el ser humano nunca se queja, ¿sí o no? ¿No es cierto? Yo sé que, por ejemplo, nosotros los quiteños, los ecuatorianos, somos malos para quejarnos, ¿sí o no? Aquí nadie se queja, aquí todos estamos tranquilos, ¿no es cierto? No les oigo convencidos. Se quejaban de que los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas, ¿qué? Eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. La iglesia había crecido. Leímos y hemos estado estudiando cómo incluso la gente comenzó a vender lo que tenía para comprar alimentos y para alimentarles a toda la gente. Como les dije, más o menos 10,000 personas. Alimentar a 10,000 personas no era fácil. Había gente que tenía mucho dinero y que dijo, bueno, aquí pongo lo que yo tengo para poder multiplicar y para poder repartir los alimentos y alimentarnos entre todos y que todos podamos tener que comer. Y sabe una cosa, en medio de esa situación, ese alimento que se les daba fue causa de problemas. Y estoy haciendo memoria mucho. Y créame que muchas veces los alimentos son causa de problemas. No ha pasado aquí, pero me han contado que a veces la gente se enoja o se siente discriminada cuando, por ejemplo, a alguien le dieron una tarrina más grande con 2 plátanos, eso comimos en la mañana, no, arrocito relleno con plátanos. Entonces uno le vio al otro y le vio que le han dado 2 plátanos y él abre y dice, y a mí solo me dieron 1. O vio al otro que le dieron 2 salsas de tomate y el otro dice, pero ¿por qué a mí se me dan solo 1? ¿Qué verían mal en mí? ¿Qué de mal haría yo? ¿Por qué me discriminan? ¿Por qué al otro le dan 2 y a mí me dan 1? No digo, eso no ha pasado aquí. Todos comimos rico, ¿no es cierto? Pero saben, mis queridos amigos, lamentablemente, cuando hay personas, cuando hay gente, a veces solemos sentirnos mal, sentirnos discriminados y comenzamos a quejarnos. A pesar de que somos cristianos, a pesar de que Dios ha hecho milagros en nosotros, a pesar de que vivimos con los hermanos y les vemos y son buena gente, a pesar de todo eso, comenzamos a quejarnos y comenzamos a hacer que lo que Dios está haciendo pueda ser un poco incómodo. Y es increíble que mi propia Biblia pueda poner como ejemplo los alimentos. Porque aunque usted no lo crea, hay gente que se enoja muchas veces porque no recibe lo que cree o lo que parece que recibió. Hay gente que se enoja porque de repente no alcanzó y no le dieron. Y que muchas veces, a veces calculamos, nosotros por eso decíamos, ¿cuántos van a venir? A veces calculamos y resulta que vinieron de más. ¿Qué hacemos? Sí, oramos y todo eso tenemos como ahí por si acaso, pero si no pasa nada más, resulta que muchos se quejaban. Eso era lo que pasaba en la primera iglesia. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto, mis queridos amigos? Porque cuando uno va creciendo, en toda circunstancia y en toda área, tiene que entender una cosa: crecer duele. Dígale a la persona que está a su lado, crecer duele. Miren,
Cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor, Señor, háblanos, Señor, muéstranos, Señor, haz que mi negocio crezca, Señor, haz que mi trabajo dé más frutos, Señor, haz que mi empresa crezca, Señor, haz que mis hijos crezcan. Tenemos que tener siempre en cuenta que así como pedimos crecimiento, así como pedimos la prosperidad, así como pedimos el desarrollo, eso también nos va a causar dolor. Eso también nos va a causar problemas. Como les decía a los discípulos, manejar 120 era relativamente fácil. Quizás estaban en la casa de alguien que puso su casa, pero de repente aparecieron miles. ¿Qué hacemos? Siempre va a haber problemas porque nunca el crecimiento va a ser algo que sea como color de rosas. Yo creo que quizás levanten la mano los que tienen una empresa y que comenzaron así, quizás un puestito en su casa, un negocito pequeño y de repente tuvieron que desarrollarse. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue bonito o causó sufrimiento, dolor, esfuerzo, madrugadas? ¿Sí o no? El crecer duele, mis queridos amigos. No pensemos que yo quiero lo mejor, pero que no me pase nada. Yo quiero no sufrir casi que eso. El proceso del crecimiento en nuestra vida es un proceso que es doloroso. No solamente en nuestra vida personal, sino también en los grupos como los que estamos manejando. Eso va a ser doloroso. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría para saber cómo enfrentar eso. Aunque el crecimiento es positivo, trae la necesidad de enfrentar inconvenientes que pasan. Miren, estamos ahí, nos levantamos y tenemos que enfrentar a los inconvenientes que pasan. Les cuento rapidito. Resulta que en la iglesia anterior, no sé cuántos fueron a la iglesia anterior, levanten su manito para ver cuántos están, para ver cuántos sobrevivieron. La iglesia anterior nosotros teníamos, digamos, así ajustaditos, entrábamos 100 personas, así ajustaditos. Un día creo que metimos como 120, pero era ya un horno. Pero 100 personas, ajustaditos. Y después obviamente nos dimos cuenta de que había mucha gente viniendo. Y no sé si se acuerdan, pero aquí nosotros tenemos 3 cultos. En el tiempo de allá, con ese lugar espacio, también nos decidimos a hacer 3 cultos. Y era tenaz, porque no era un lugar muy manejable como este, ¿no? Donde podemos tener baños. Como digo, los que se acuerdan, el otro lugar, sabían que el baño igual era dentro del mismo auditorio. Entonces nadie se arriesgaba a ir al baño, por ejemplo. Claro, porque no era así como tan agradable. Entonces, eran cosas que pasaban. Pero cuando nosotros vemos inconvenientes al crecer, tenemos que enfrentarlos. Esa es una de las cosas que los discípulos hicieron. ¿Por qué? Porque cuando crecemos y hay problemas, los problemas no son para huir, no son para resistirnos, son para enfrentarnos y buscar una solución. Porque los problemas siempre va a haber, cuando uno crece va a haber problemas. Siempre metas eso en la cabeza, en cualquier área que usted vea. Siempre va a haber problemas cuando usted comience a crecer. Pero esos problemas no son para decir, y ahora se ha de arreglar solito. Ha de crecer nomás el guagua, ¿no es cierto? Sí, ya es adolescente, ya comienza a pensar sus cosas, ya no le hace caso. ¿Qué hace usted? Toma riendas de eso y dice, bueno, creo que tengo que ya no tratarle como niño, ahora tendría que ver cómo le trato de una manera diferente. O le dice, bueno, ya de crecer, yo también a mí crecí así, no me he muerto. Cuando nosotros vemos que hay problemas en el crecimiento, tenemos que enfrentarlos. Tenemos que buscar una solución. No podemos quedarnos así. Cuando crecemos en cualquier área de nuestra vida y hay un problema en nuestra vida, tenemos que enfrentarlo y buscar qué es lo que puedo hacer. Miren lo que hicieron los apóstoles. Dicen, los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de toda su confianza. Hubo un problema, ya no podían los apóstoles, los discípulos hacer lo mismo que hacían antes. Había mucha gente a la que tenían que estar atendiendo. Entonces, en lugar de decir, bueno, arréglense como puedan, vean ahí qué pasa. Los discípulos, no, llamemos a la gente y digamos, mire, nosotros no podemos
hacer una cosa dejando de hacer lo que Dios nos había mandado hacer. Y no podemos, en el crecimiento muchas veces tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Cuando muchas veces yo he conversado con personas que tienen sus negocios y que, por ejemplo, se ponen un restaurante nada más. Y yo sé que hay muchos de aquí que quizás administran un restaurante o que tienen su restaurante. Y yo les pregunto a ustedes que tienen esos restaurantes, ¿tienen muchísimo tiempo libre cuando se comienza? No, no es cierto. Administrar un restaurante o tener un lugar que proporciona comida es tenaz. Porque no solamente el vender como loco y sacar y tener el dinero, ¿sí o no? Tienen que a veces, algunas personas tienen que desde el día anterior, dependiendo de lo que hacen. Pero por ejemplo, yo una vez, a mí me gustan, uno de los platos favoritos que tengo, sí les he dicho, son las papitas con cuero. ¿Sí o no? Papitas con cuero. Y yo recuerdo que había una casera a la cual iba a comprarle papitas con cuero. Mi mami siempre me enseñó que las papitas con cuero tienen que ser con las papas bien chiquitas, no con las grandes. ¿Sí o no? Ahí está. Porque si usted coge una papa grande y le divide en 5, ya no es papas con cuero, ya. Oh, tienen que ser con las papas chiquitas. Y el punto es que con las papas chiquitas, ¿usted sabe lo que se demora a pelar una papa chiquita? Los que pelan papas. Levanten la mano los hombres que saben pelar papas. Denle un aplauso a los hombres que saben pelar papas. Porque eso es raro encontrar, créanme. Pero lo que les digo, o sea, imagínense, las papitas con cuero, las papas chiquitas, una persona que sale a las 6 de la mañana para vender esas papitas con cuero, no es que las papas aparecieron de por sí. Tuvo que pelar desde el día anterior, cocinarlas, armar todo eso, ir a ese día y enfrentarse a la venta. ¿Por qué? Porque crecer duele. Y si dice, bueno, ya no tengo solo una ollita, tengo que hacer 2, tiene que multiplicar el esfuerzo. Y si por ahí le dice, mamita, vamos a, no sé, vamos de viaje, ella va a tener que decir, entre irme de viaje y vender mis papitas con cuero, yo tengo que tomar una decisión. Y si estás creciendo y tienes necesidad, muchas veces dices, no, me enfoco en esto. Y el crecer tiene que ser con eso, enfocarse en lo que yo tengo que hacer. Los discípulos dijeron, el Señor nos mandó a predicar la palabra. Está bien ayudar a la gente, está bien dar de comer a las personas que lo necesitan. Pero el enfoque de los discípulos, lo que Dios les mandó a hacer fue a predicar la palabra. Y ellos dijeron, no podemos estar dividiendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces delegaron a otras personas lo que tenían que hacer. Porque saben, el segundo principio para poder enfrentar el crecimiento es delegar con sabiduría. Delegar con sabiduría. Hechos 6:3 dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. ¿Qué responsabilidad era? Disculpen, me ayudan a recordar. ¿Cuál era la responsabilidad tan grande que tenían que hacer? Repartir la comida. No tenían que ir a predicar en un estadio, no tenían que ir a sanar enfermos, no tenían que ir a hacer, no sé, algún congreso, no tenían que hacer una capacitación. ¿Qué tenían que hacer? Literalmente servir comida. Y saben, por muy sencillo que sea eso, los discípulos dijeron, para esa labor tan sencilla, entre comillas, necesitamos gente que tenga un buen testimonio, o sea, que sean muy respetados, que sea gente llena del Espíritu Santo y que sea gente que tenga sabiduría. A veces, cuando crecemos, nosotros pensamos que esos detalles pequeñitos, ahí pasa, cualquiera puede hacerlo. Es importante que nosotros podamos decirle, Señor, danos sabiduría para poder enfrentar las cosas. Si queremos que Dios nos use, necesitamos desarrollar estas 3 características. Primero, carácter. Segundo, sabiduría. Y tercero, ser llenos del Espíritu Santo.
Amigos, en cualquier lugar que usted esté creciendo, si está creciendo en su empresa, si está creciendo en su negocio, si está creciendo en el lugar donde Dios le ha puesto para trabajar, si su familia está creciendo, dígale: Señor, yo no quiero crecer solamente porque los árboles crecen. Quiero enfrentarme a esas situaciones con carácter, con sabiduría y con la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. A veces pensamos que ser llenos del Espíritu Santo es solamente para hacer cosas de la iglesia. A veces pensamos que la sabiduría es solamente para los que predican. Pero sabe, mi querido amigo, todos los días necesitamos sabiduría de Dios para lo que enfrentamos. Todos los días tenemos que tener un carácter de los cuales las personas pueden decir: esa persona es responsable, esa persona es una persona que tiene carácter, que tiene valores, que tiene principios. Y necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe a tomar buenas decisiones. Por más sencilla que sea nuestra responsabilidad, es potenciada cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Por más sencilla que sea, nunca minimice lo que tiene que hacer en el crecimiento. Nunca minimice. Siempre dígale: Señor, ¿a quién pongo? A veces la familia crece, ¿no es cierto? Y tenemos que decir: bueno, ya no somos, por ejemplo en mi caso, ya no somos solamente mi esposa y yo, ahora somos 4. Y mientras van creciendo nuestras guaguas, ya vamos con otras cosas. Y yo sé que muchos papitos y mamitas quizás dijeron: yo mismo hago, yo mismo me sacrifico porque yo no quiero que mis hijos sufran, yo no quiero que mis hijos hagan esto, porque yo quiero que ellos disfruten todo lo que yo no disfruté. Déjeme decirle que ese es un error, porque tenemos que aprender a delegar con sabiduría en nuestra propia casa. Si sus hijos ya crecen, deléguele que ayude lavando los platos, arreglando su casa. Lamentablemente hoy vemos guambras pequeños de 30, 35 años que ni siquiera atienden su cama. Mi chiquito bonito, saben decir las mamás, que ni siquiera lo hacen. ¿Por qué? Porque nadie antes le delegó con sabiduría y dijo: tú tienes que ayudar a crecer, a que este hogar crezca. Porque el hogar, la familia, también es un ministerio que Dios nos ha dado. Es importante hacerlo, delegar con sabiduría. Y como les dije, no minimicemos cualquier cosa. Todo ayuda para crecer. Número 3, tenemos que delegar con autoridad. Y eso tiene que ver con que a veces podemos pensar lo siguiente: podemos decir: es que nadie hace las papas ni pela las papas como yo pelo, por tanto no pelen ustedes, yo voy a pelar las papas. Porque ustedes les dejan ahí, toda la cáscara se va en la comida, por eso yo voy a hacer. ¿Has escuchado que muchas veces pasa eso en la familia? Yo no hago porque tú no lo haces como yo. Y saben, mis queridos amigos, cuando delegamos con autoridad, tenemos que tener en nuestra mente el hecho de que esas personas quizás se van a equivocar, están aprendiendo, están buscando. Entonces la autoridad que yo le delegue, tengo que decir: Señor, Él lo va a hacer, Él va a crecer también de la misma manera como tú me das la oportunidad de crecer. Mire lo que hicieron los discípulos. Hechos 6 dice: estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos. ¿Y qué? Y les impusieron las manos. Imponer las manos era una señal de: esta es mi autoridad, ahora te delego a ti la autoridad. Ya no se iban a meter los discípulos de decir: oye, ¿y cómo te va con la repartición? Si estás haciendo bien, si estás dándoles 3 papas a cada uno, si estás dándoles 2 plátanos. No, porque yo ya le delegué autoridad y digo: Adriancito toca la guitarra, él toca. Ahí está. Se va a desarrollar, se va a equivocar, sí. Va a aprender en el camino. Pero cuando yo dejo de estar esperando que las cosas salgan como yo creo que están bien, como yo las hago, mis queridos amigos, entonces hay un crecimiento genuino. Hay un crecimiento
que Dios lo pone. Delegar autoridad significa dar directrices claras y estar presentes para ayudarles a levantarse de nuevo si se equivocan. Miren, cuando tenemos hijos y les delegamos la autoridad con sabiduría, ellos se van a equivocar, pero nosotros como padres tenemos que estar dispuestos a levantarles nuevamente. Amén. No busque que su hijo sea la repetición de usted o su clon. Delegue con sabiduría, delegue con autoridad, pero esté siempre listo para levantarlo en el momento que se equivoque, porque eso se llama crecer, porque eso se llama desarrollarse. No podemos quedarnos siendo enanos y esperando que las cosas no pasen. ¿Qué pasó después de que esto hicieron los discípulos? El crecimiento no se detuvo, sino que se fortaleció. Incluso llegaron personas que nunca hubieran pensado que se unirían. Miren lo que dice Hechos 6:7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. A pesar de los problemas, siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Había gente que quizás nunca iba a ir a la iglesia. Sacerdotes judíos, ¿se imaginan? Los mismos que le estaban en capítulos anteriores diciendo no prediquen. Los mismos que les estaban diciendo ya no hagan eso. Esos mismos, después de que vieron que el crecimiento se dio con sabiduría, se dio con autoridad, y ellos enfrentaron lo que estaba pasando en ese momento, ellos mismos se dieron cuenta que esto era de Dios y comenzaron llegando a su presencia. Es importante que nosotros podamos decirle: Señor, hoy es tiempo. Estamos creciendo, sí, pero necesitamos enfrentar los problemas. Necesitamos delegar con autoridad. Necesitamos delegar con sabiduría. Porque cuando nos organizamos con sabiduría y propósito, Dios hace crecer lo que sembramos. Los conflictos son usados por el Señor para hacernos madurar y crecer. El Señor hace que crezcamos. El Señor hace que maduremos. Amigos, somos personas, somos seres humanos, nos vamos a equivocar. Pero en lugar de convertirnos en rivales y estar criticando y quejándose del otro, es momento de decir: vamos juntos a crecer. Vamos a delegar nuestra autoridad y vamos a hacer que el Señor pueda brillar en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Es momento de levantarnos y decir: no quiero ser tu rival. Quiero levantarme contigo y salir adelante y crecer juntos. ¿Cuántos quieren hacerlo? Pónganse de pie, por favor.